Buenos días, profe. Hola, buen día. Buenos días, Buenos profe. días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Uy, no suena. Buenos días. Hola, buen día. Esperémosles un ratito más a sus compañeros, ¿ya? El día de hoy les voy a pedir que escriban su nombre en el chat para tomar la asistencia, ¿ya? No les voy a pasar lista porque eso toma bastantísimo tiempo. Ya están todos más o menos. Sí. Entonces, a los que fueron llegando recién, porfa, pongan su nombre en el chat. Y yo después paso la asistencia al banner, ¿ya? Ahorita les voy a compartir mi pantalla para poder ver el EVA y explicarles un par de... Uy, cierro. Explicarles un par de cositas, ¿ya? El día de hoy vamos a arrancar con una nueva unidad, ¿ya? No es la unidad sobre el metabolismo celular, que es la unidad 4, sino que vamos a pasar directamente a la unidad 5, ¿ya? La unidad 5 es la unidad sobre división celular, ciclo celular y mitosis y generación de gametos, ¿ya? Estoy haciendo esto porque tiene un poco más de sentido. Hasta la semana pasada habíamos visto, ¿no es cierto?, habíamos visto las estructuras celulares y lo que nos faltaba de ver era justamente el núcleo, ¿ya? Y el material genético. Entonces, yo lo que hice fue incorporar un poco esos contenidos con la unidad 5, que es la unidad de reproducción celular, y después de esto poder inmediatamente ligar la próxima semana con la unidad de genética, ¿ya? Y dejar para el último el tema de la fermentación, que es lo único que nos faltaría cubrir, ¿ya? Una cosita que les voy a avisar es que si es que no alcanzamos a cubrir toda la próxima semana la clase de fermentación, yo les voy a dejar pregrabada, ya esa van a tener que verla de manera asíncrona para que ustedes puedan tener una idea sobre fermentación, sobre cuáles son los procesos energéticos que están detrás, ¿no es cierto?, de esta vía metabólica dentro de la célula, pero eso no iría dentro de los contenidos del examen final, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Déjenme ponerles presentar y oculto de una vez la pantalla. Eso. Para los que llegaron tarde, porque creo que sonó la campanita un par de veces más, hoy no les tomé asistencia, tienen que poner su nombre en el chat, ¿ya? Entonces, dentro de esta unidad vamos a cubrir todo lo que es el núcleo y su estructura, la cromatina, ¿no es cierto?, el material genético que está contenido dentro del núcleo. Vamos a revisar los pasos, ¿no es cierto?, que conforman parte del ciclo celular y cómo la célula se va preparando para
su reproducción, para el proceso de división celular, y también vamos a ver todo lo que tiene que ver con la generación de gametos y el proceso de meiosis, que en realidad está detrás de lo que es la división del material genético de la célula, de tal manera que las células hijas, ¿no es cierto?, los gametos hereden de manera ordenada la información que está contenida dentro de cada una de las células y garantice un proceso de fecundación exitoso, ¿ya? Si están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. El núcleo en las células animales en realidad es el organelo más grande que tienen estas células, ¿ya? Digo en general porque de todas maneras, a medida que ustedes vayan de pronto avanzando en la carrera y se vayan especializando, vayan viendo distintos tipos de tejidos, si es que es el caso, ¿no es cierto? Hay algunas células en donde otras estructuras están mucho más desarrolladas, justamente para apoyar a las funciones específicas que tienen que cumplir determinadas células en el cuerpo, ¿ya? Pero en sí, el núcleo, ¿no es cierto?, Eh, está embebido dentro de la parte viva de la célula, dentro del protoplasto, eh, y es en realidad en donde termina el citoplasma. El núcleo está definido por una membrana, ¿no es cierto? Otra vez es una doble capa de fosfolípidos y esta membrana tiene características propias que justamente lo que permiten es mantener la integridad de lo que está dentro del núcleo, que es básicamente el ADN y es entonces lo que lleva, ¿no es cierto?, la información necesaria para controlar a la célula y justamente controlar los distintos procesos y reacciones químicos que son necesarios para la vida de la célula individualmente, pero para la célula también como parte, ¿no es cierto?, de un conjunto de células formando tejidos que tienen que conformar órganos y ser parte de un sistema integral, ¿no es cierto?, que sería el individuo, ¿ya? Una cosa súper importante que ustedes sí tienen que saber es que la información genética que está contenida dentro de la célula, el ADN, ¿no es cierto?, eh, no lo usamos en su totalidad durante toda la vida de la célula, sino que distintos genes se van a ir activando, se van a ir expresando de manera selectiva dependiendo de la etapa de desarrollo de la célula y del individuo en sí. También hay genes que se activan, por ejemplo, en función de las condiciones del ambiente y no solamente del ambiente extracelular, pero también del ambiente en donde se está desarrollando un organismo, ¿ya? Y este organelo en particular para nosotros, para los humanos, es importante, ¿no es cierto? Porque eh, la membrana nuclear lo que hace es confinar, ¿no es cierto?, al ADN dentro de esta estructura, es lo que nos define como eucariotes, o sea, como organismos con un núcleo verdadero. Y eh, podemos distinguir dentro del núcleo tres, eh, como quien dice, partes importantes, ¿no es cierto?, que garantizan su funcionalidad. La primera es justo la envoltura o membrana nuclear. Esta es la barrera, ¿no es cierto?, entre el interior del núcleo y el citoplasma y, como ustedes pueden ver, está perforada en algunos lugares por lo que se conoce como poros nucleares, ¿ya? Hacia adentro está el material genético que cuando la célula está en interfaz, o sea, cuando la célula está eh, por fuera del proceso de división realizando sus actividades metabólicas, el material genético está disperso y se le conoce como cromatina. Y finalmente dentro del núcleo hay una región central que está como más coloreada, ¿no es cierto?, que se conoce como nucleolo. Ya vamos a ver exactamente para qué sirve, ¿ya? Entonces, la membrana nuclear es un tipo de membrana similar al sistema de endomembranas que vimos en la unidad pasada, pero en este caso es una doble capa de membranas que está todavía más especializada que las membranas que conforman el aparato de Golgi, por ejemplo, o el retículo endoplasmático, ¿ya? La membrana nuclear es una membrana que es todavía mucho más selectiva
Y esto se debe a que su función principal es la de aislar al material genético del resto de la célula, ¿ya? Y entonces los únicos lugares por donde va a haber comunicación con el citoplasma son justamente estos poros que yo les mencioné que están repartidos por toda la membrana, ¿ya? Estos poros tienen una estructura muy particular, están conformados por unas proteínas que forman lo que se conoce como el complejo del poro nuclear. Y entonces estas proteínas funcionan un poco como reguladores, ¿no es cierto? Son como unos porteros que identifican cada compuesto que entra o que sale del núcleo, ¿no es cierto? Ya, entonces sirve para que moléculas grandes, como por ejemplo el ARN mensajero, puedan salir de la célula o como para que compuestos grandes puedan entrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta envoltura nuclear tiene una estructura similar en cuanto a la estructura que habíamos visto que tienen el retículo y el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Tenemos como estas dos capas de fosfolípidos que van a formar, ¿no es cierto?, la membrana nuclear. Estas capas eventualmente están conectadas entre ellas, ¿no es cierto?, por estos como puentes, y hay un espacio, hay un lumen entre las dos membranas, que es importante porque justamente por ahí también a veces se puede regular el paso de ciertas moléculas eh, hacia el interior del núcleo, pero moléculas más pequeñas como agua, como iones que se necesitan para los procesos que se desarrollan dentro del núcleo, ¿ya? Hacia el interior tenemos, ¿no es cierto?, algunas proteínas que están conectadas con esta membrana, ¿ya? Eh, y justamente estas proteínas van a formar lo que se conoce como la lámina nuclear, ¿ya? Esta recubre toda la parte interior del núcleo y están unidas a las membranas, ¿no es cierto?, que forman la envoltura nuclear por proteínas que están ancladas, ¿ya? Estas proteínas de esta lámina es importante porque es lo que garantiza la estructura, le da apoyo mecánico a la envoltura nuclear. Y aquí también están embebidas algunas proteínas que participan en el proceso de duplicación y de transcripción del material genético de ADN hacia ARN, ¿no es cierto? ¿Ya? Y durante el evento de la división celular, durante la mitosis, toda esta parte de la lámina, ¿no es cierto?, participa en el proceso de desensamble de la membrana nuclear, porque como está conformado por proteínas, estas proteínas se van a fosforilar, o sea, adquieren un grupo fosfato, ¿no es cierto?, mediante enzimas que se conocen como quinasas o sinasas, y entonces ayudan a que la membrana celular durante la mitosis pueda desaparecer, y luego también participan en el proceso de reensamblaje de la membrana nuclear en ese proceso, ¿ya? Eh, Al interior del núcleo estaba entonces, como yo les mencionaba, el material genético, el ADN, y este básicamente es importante porque es como el plano general, ¿no es cierto?, de la construcción de la célula y de nuestro cuerpo, ¿ya? Se le dice cromatina porque en los inicios, cuando se empezaron los estudios de biología celular y se preparaban, ¿no es cierto?, las placas de células para ser observadas, se utilizaba tintes para teñir los tejidos, para teñir los cortes, las preparaciones, y esta era una parte que se teñía de manera súper intensa, ¿ya? Por eso se le llama cromatina, por su reacción fuerte que tenía con el tinte, pero en el inicio no se conocía exactamente cuál era la función de este compuesto que tenía tendencia a teñirse, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cromatina, el término nos está dando enseguida la noción de que estamos hablando de una célula que está en interfase, que no está en proceso de división, sino que el ADN está difuso, está disperso y eventualmente hay porciones que están asociadas con proteínas, ¿ya?
Esta asociación con estas proteínas es importante porque va a servir para que la cromatina, en el momento en que la célula recibe el mensaje de prepararse para la división celular, ayuda, ¿no es cierto?, a que la cromatina se vaya compactando para formar los cromosomas, que son los que vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí la cromatina está difusa, aquí la cromatina ya está compactada formando los cromosomas, y estos se llaman cromosomas porque también en las primeras observaciones aparecían como cuerpos coloreados, eso quiere decir cromosomas, ¿no? Entonces, un cromosoma en interfase se visualiza como estos hilitos, ¿no es cierto?, que están presentes y dispersos por el citoplasma, y en el momento de la división celular, esos hilos se compactan, ¿no es cierto?, para formar los cromosomas. Aquí lo importante que tienen ustedes que saber o que retener es que cada cromosoma está conformado por una molécula de ADN. Entonces, dentro de un núcleo va a existir tantas moléculas de ADN como número de cromosomas que nosotros tengamos, ¿ya? Dentro del núcleo, al interior del núcleo, ¿no es cierto? Las reacciones químicas que ocurren son reacciones químicas que están relacionadas al funcionamiento y a la duplicación del material genético, ¿ya? Y esta información al final tiene que ser traducida o extraída, ¿no es cierto?, a partir del ADN para generar alguna suerte como de intermediario que le sirva para que la célula luego con esa información pueda realizar los otros procesos metabólicos que ocurren en el citoplasma. Entonces, el ADN se va a decodificar, o sea, va a ser leído, ¿no es cierto? Se va a sintetizar a partir de este entonces del ARN mensajero, y este es el que sale del núcleo para llevar a cabo los procesos metabólicos de la célula. El ADN que sirve como plantilla para ese ARN mensajero nunca sale, nunca abandona el núcleo, se queda confinado siempre dentro de la envoltura nuclear, ¿ya? Entonces, este material genético, el ADN, tiene tres funciones principales, ¿ya? La primera es funcionar como un plano, como almacenamiento de la información genética, ¿no es cierto? Entonces, en todos los cromosomas que nosotros tenemos en nuestras células está contenida toda la información que nosotros eventualmente llegamos a necesitar en cada paso del desarrollo de nuestra vida, desde que somos un cigoto en formación hasta que nos morimos, ¿no es cierto? Toda la información para ir pasando por esas distintas fases del desarrollo está presente en el ADN. También está presente la información que tenemos para responder a cambios en el ambiente, ¿no es cierto? O para controlar, por ejemplo, respuestas comportamentales en el caso de nosotros los seres humanos, ¿ya? La otra función que tiene el material genético, que tiene el ADN, ¿no es cierto?, es asegurar los procesos de replicación y de herencia de esta información. Y esto enlaza un poquito en la parte estructural, morfológica, con las funciones de mitosis y meiosis que vamos a ver a lo largo de este capítulo, de esta unidad, ¿no es cierto? Entonces, el ADN sirve, ¿no es cierto? Tiene una estructura particular que es la que justamente permite que toda la información que se tiene, ¿no es cierto?, en cada molécula de ADN que está presente en el núcleo, pueda ser replicada y pueda ser transmitida a las células hijas o incluso transmitida, ¿no es cierto?, cuando hablamos ya en el caso de los gametos de las células sexuales, a nuestra descendencia, ¿ya? Finalmente, la última función que tiene el ADN dentro del cuerpo es justamente la expresión del mensaje génico, ¿ya? Entonces, en este caso, el ADN, más allá de ser simplemente un plano, ¿no es cierto? Ya estructuralmente va a ser leído, ¿no es cierto? Y va a ser decodificado para ser transformado primero en ARN mensajero y luego en proteínas que eventualmente, ¿no es cierto?, forman parte del mismo núcleo o cumplen distintas funciones en el citoplasma celular o en otras células del cuerpo, ¿ya?
La última estructura que forma parte del núcleo es esta región central coloreada que yo les había mencionado, que está presente en el centro del núcleo, y se conoce como nucleolo, que básicamente quiere decir pequeño núcleo, ¿ya? Esta región del núcleo es importante porque en esta región del núcleo se forman los ribosomas. Entonces, el nucleolo, ya, en sí no es una estructura que está definida por una membrana o que está compartimentalizada, sino que visualmente se ve como una estructura más oscura por la condensación importante que existe en esta zona de lo que es ARN ribosomal. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Mencionamos que el ARN, el ácido eh, ribonucleico, eh, está conformado por 3 tipos distintos de ARN, ¿no es cierto? Tenemos el mensajero, tenemos el ribosomal y tenemos el ARN de transporte, ¿ya? Entonces, el ARN ribosomal es el que se utiliza para conformar los ribosomas, ¿ya? Entonces, para que los ribosomas se formen y tengan su forma definitiva final, ¿no es cierto? Que es justamente como la de esta hamburguesa, un poco asimétrica, ¿no es cierto? Porque tiene 2 partes, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Para formar un ribosoma con esta estructura, el ARN ribosomal se va a combinar con una serie de proteínas y estas proteínas van a ayudar que el ARN, ¿no es cierto?, tome esta forma, ¿ya? Entonces, en el nucleolo, nosotros vamos a encontrar ARN ribosomal, proteínas y ribosomas en distintas etapas de síntesis y de desarrollo. Entonces, aquí simplemente es como que se condensa, ¿no es cierto?, todo este material para justamente ir formando los ribosomas. Los ribosomas, cuando finalmente, ¿no es cierto?, están ensamblados, tienen esta forma. Esta es la forma de un ribosoma completamente ensamblado. Cuando se juntan la subunidad grande con la subunidad pequeña de un ribosoma, generalmente es porque ya están asociados a una porción pequeña de ARN mensajero que va a ser leída por este ribosoma, ¿ya? Cuando analizamos, ¿no es cierto?, ya gracias a modelos computacionales, cómo se ve en realidad un ribosoma se ve así, porque es la combinación, ¿no es cierto?, de distintas cadenas de ARN mensajero con proteínas. Visualmente en un microscopio simplemente los ribosomas se visualizan como pequeños gránulos oscuros que pueden estar o condensados en el nucleolo o dispersos, ¿no es cierto?, en la matriz del núcleo, dispersos también en la superficie del retículo endoplasmático o a veces también van a estar sueltos en el citoplasma celular, ¿ya? Entonces, los ribosomas son capaces, como quien dice, de salir del núcleo, ¿no es cierto? Son sintetizados. El ARN ribosomal es sintetizado a partir del ADN dentro del núcleo y puede salir, ¿no es cierto?, por los poros nucleares hacia afuera, hacia el citosol, ensamblarse ahí con las proteínas para formar ya los ribosomas integrales, ¿no es cierto?, que van a estar presentes en el citoplasma celular o las membranas del retículo, ¿ya? En cuanto a la estructura especial o específica que tienen los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas, como les dije, están formados cada uno de ellos por una molécula de ADN. Cuando están descondensados durante la interfase de la célula, están simplemente presentes a manera de la doble hélice, ¿no es cierto?, de nucleótidos. Y esta doble hélice tiene la capacidad de, en el momento en que empieza la división celular, ¿no es cierto?, irse condensando alrededor de unas proteínas específicas que se conocen como histonas, ¿no es cierto? Y se van a ir enrollando, ¿no es cierto?, por partes hasta que alcanzan un grado máximo de compactación para conformar los cromosomas que ya son visibles, como este que está aquí, que es un cromosoma en metafase, que es una de las fases
particulares de la mitosis, ¿ya? Entonces, el grado de compactación de la cromatina va a depender en qué etapa del ciclo celular se halla, ¿no es cierto?, una determinada célula, ¿ya? Pero esta organización es justamente un poco para optimizar el espacio que ocupa el material genético dentro del núcleo, porque si nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, extender una molécula de ADN, esta, por ejemplo, puede tranquilamente alcanzar casi 2 metros de largo. O sea, una molécula de ADN cuando está completamente extendida puede llegar a tener esa extensión. Ahora ustedes imagínense, ¿no es cierto?, moléculas de 2 metros de largo que están presentes en cada una de sus células y solo piensen que esto se multiplica, ¿no es cierto?, por el número de cromosomas que tenemos nosotros los humanos. Piensen el grado de compactación tan importante que tiene que tener para que todo quepa dentro de células tan pequeñitas como las que forman, por ejemplo, nuestra epidermis o los ojos o el músculo. Entonces, esta es una manera súper eficiente de compactar la molécula para que quepa, ¿no es cierto? Y que pueda ser dividida de manera ordenada, ¿ya? La cromatina tiene distintos grados de compactación que no solamente tienen que ver con la etapa celular, pero también tienen que ver un poco con el tipo de cromatina del que estamos hablando. Hay partes del cromosoma que permanecen compactadas independientemente del momento del ciclo celular en el que al que nos estemos refiriendo, como por ejemplo la cromatina que forma justamente los centrómeros, las partes que se consideran como el centro, no físico, pero el centro de un cromosoma en particular, ¿ya? Entonces, el grado de dispersión máximo de la cromatina es en el momento en que la cromatina está siendo desenrollada para ser leída, para que los genes puedan ser leídos y se pueda obtener el ARN mensajero que luego se convierta en proteínas. El grado máximo de compactación, en cambio, es el que tiene la cromatina cuando la célula ya está en el proceso de división y justamente en la fase de la división celular que se conoce como metafase, es el grado máximo de compactación que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, una molécula de ADN, ¿ya? Esa compactación va a ocurrir por fases. Entonces, en un primer nivel, ¿no es cierto?, la doble hélice de ADN lo que hace es enrollarse sobre sí misma. Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad, aunque lo dudo, ¿no es cierto?, de ver cómo eran los antiguos teléfonos que tenían el auricular conectado al aparato, ¿no es cierto?, mediante un cable espiralado, la molécula de ADN funciona igual, porque ustedes si le enroscan a ese cable, ¿no es cierto?, se sigue enroscando, enroscando, enroscando. Entonces, la doble hélice empieza a enrollarse sobre sí misma, luego se va a enrollar sobre estas proteínas particulares que se conocen como histonas en los seres, en los vertebrados superiores, donde también estamos incluidos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos distintos tipos de histonas, ¿ya? Tenemos una familia grande de proteínas que se conocen como histonas y en nuestro caso, ¿no es cierto? Vamos a tener histonas del tipo H1, histonas del tipo H2A, H2B, histonas del tipo H3 o H4, ¿ya? Lo importante es que estas histonas siempre se van a organizar en grupos de 8, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a tener dos histonas eh, H2, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Estas se van a unir para formar como un cubo, ¿no es cierto?, con las 8 histonas y alrededor de ese cubo la doble hélice de ADN se enrolla y se mantiene pegada a ese cubo de histonas mediante la histona H1. La histona H1 es la única que tiene una forma diferente, si le ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Es como un palito. Entonces, el ADN se pega a la histona H1 y gracias a esta unión covalente, ¿no es cierto?,
de la histona H1 con mi material genético, el ADN puede dar vueltas alrededor del cubo de histonas nucleares para formar estas estructuras que se conocen, en realidad tienen un nombre particular que se conocen como nucleosomas, ¿ya? Los nucleosomas luego tienen también la capacidad de irse enrollando sobre sí mismos, ¿no es cierto? Entonces es como un súper enrollamiento. Una molécula de ADN se enrolla sobre sí misma, luego se enrolla sobre las histonas para formar los nucleosomas. Luego este nivel de compactación que son los nucleosomas se sigue enrollando sobre sí mismos, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, continúa hasta que eventualmente los nucleosomas, ¿no es cierto?, empiezan a enrollarse tanto que forman estas como florcitas o como asas, ¿no es cierto?, que se conocen como dominios en forma de asa justamente, y luego los dominios en forma de asa empiezan a enrollarse y a apilarse uno sobre otro para justamente ir tomando la forma del cromosoma. Entonces, si nosotros hacemos aquí un corte transversal, ese corte transversal tiene justamente esta forma, ¿no es cierto?, de florcita. Entonces es como un millar de florcitas apiladas una sobre la otra que van a ir formando los brazos que tiene el cromosoma, ¿ya? Entonces, esta organización, esta capacidad de enrollarse alrededor de las histonas de las proteínas es lo que le hace alcanzar a la cromatina su grado máximo de compactación, ¿ya? En los humanos, entonces, como ya les había dicho, cada cromosoma es una molécula de ADN, ¿no es cierto? Nosotros podemos llegar a tener cromosomas que van, ¿no es cierto?, que tienen distintos tamaños, pero el diámetro de todos ellos es más o menos constante, porque la organización, ¿no es cierto?, que tiene la cromatina es exactamente la misma en todos los cromosomas. El largo del cromosoma sí va a variar porque depende del número de pares de bases que tenga cada un cromosoma individual. Entonces tenemos cromosomas que son muy grandes y tenemos cromosomas que son muy pequeños, ¿ya? Entonces, la habilidad de compactarse de la cromatina alrededor de las proteínas de las histonas hace que el ADN alcance, ¿no es cierto?, un grado de compactación máximo. Y cuando los cromosomas están formados, ¿no es cierto?, cuando están compactados al máximo, los cromosomas pueden tener diferentes formas, pero se pueden reconocer algunas estructuras que son similares independientemente de la forma que tomen los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas van a tener, ¿no es cierto?, a lo largo en toda su longitud, ¿no es cierto?, van a tener secuencias de nucleótidos que constituyen los genes. Ahora, la longitud de los genes también es variable. Tenemos genes pequeños que son formados por alrededor de más o menos unos 100 pares de bases, mientras que hay otros genes más grandes que pueden llegar a tener más de 1000 pares de bases, más de 1000 nucleótidos, ¿ya? Lo importante es que cada gen que está presente en un cromosoma ocupa un lugar específico que se conoce como locus. Ocupa un lugar específico en un cromosoma específico. Los genes no están distribuidos a la loca, ¿no es cierto?, dentro del genoma, sino que, por ejemplo, si hablamos del gen que codifica para el color de ojos, ese gen, me estoy inventando, está presente en el cromosoma número 21 en la posición, qué sé yo, 100, ¿ya? Entonces, siempre ese gen va a estar en esa posición, en ese locus específico. Si hablamos de la posición de varios genes, hablamos de loci, del plural de locus, ¿ya? Y los genes van a variar en longitud, por ende los cromosomas también van a variar en longitud. Entonces, el cromosoma 1, por ejemplo, en los seres humanos es un cromosoma que tiene más o menos 3000 genes codificados en su estructura, mientras que el cromosoma 22, por ejemplo, es un cromosoma pequeño que tiene solamente 600 genes, ¿ya?
Lo que están viendo ustedes aquí es un cromosoma condensado que ya ha pasado por el proceso de duplicación del material genético. O sea, este es un cromosoma que ya está compactado en un proceso de división celular. Entonces, antes de la división celular, antes de la mitosis, hay una fase del ciclo celular en donde cada uno de nuestros cromosomas se va a duplicar y entonces nosotros en el final de la interfase tenemos, ¿no es cierto?, duplicadas cada una de las moléculas de ADN que están presentes en nuestro cuerpo. Y como quien dice, para que no se pierdan, ¿no es cierto? Las dos copias de cada uno de nuestros cromosomas permanecen unidas, ¿no es cierto? Por un punto específico que se conoce como el centrómero, ¿ya? Entonces, igual incluso mientras todavía la cromatina está descompactada, cuando recién inicia la mitosis, eh, la cromatina no está condensada, pero las copias, ¿no es cierto?, permanecen juntas y cada copia es lo que se va a conocer como una cromátida hermana, ¿ya? Entonces, las cromátidas hermanas de un cromosoma determinado son dos copias iguales del mismo cromosoma unidas por el centrómero y eso quiere decir que entonces cada una de estas copias es idéntica, tiene los mismos genes y entonces el proceso de división celular garantiza que cada célula hija termine, ¿no es cierto?, con una copia, con una de las cromátidas eh, para cada cromosoma, ¿ya? En la estructura del cromosoma, ya sea en interfase, como está aquí este cromosoma, o en mitosis, ¿no es cierto? Cuando las dos cromátidas hermanas están unidas, se pueden distinguir regiones que son específicas del cromosoma. Entonces, la parte por donde las cromátidas hermanas permanecen unidas es el centrómero. Se llama centrómero porque cuando recién se le descubrió ocupando la posición media, ¿no es cierto?, de un cromosoma, pero en realidad la posición del centrómero puede ser variable. Hay cromosomas que tienen el centrómero ubicado en el centro, otros tienen el centrómero un poco más hacia cualquiera de los dos lados, e incluso hay cromosomas en donde el centrómero está presente casi al final en uno de los extremos del, del cromosoma y entonces se ven los cromosomas duplicados, no se ven como este formando una X, sino se ven, por ejemplo, como formando una V, ¿ya? Otra región importante que se puede notar en los cromosomas es lo que se conoce como telómeros, que son justamente las partes finales, las puntas de los cromosomas, ¿ya? Los telómeros son secuencias repetidas de nucleótidos, o sea, hay nucleótidos que siempre van a repetirse en todos los cromosomas y tener la misma secuencia de pares de bases. Y esto es importante porque entonces son secuencias que se pueden reconocer siempre y la función que tienen es la de brindarle estabilidad al cromosoma. Evitan, por ejemplo, que los cromosomas se peguen uno detrás de otro porque podría pasar. También, ¿no es cierto?, sirven para que las enzimas que se encargan de reparar el ADN puedan reconocer, ¿no es cierto?, dónde empieza un cromosoma y puedan leerlo, ver si hay errores y repararlos si es que es el caso, ¿ya? Entonces, en el caso de los eucariotes, los cromosomas, ¿no es cierto?, están formados por cada uno de ellos por una molécula de ADN. Los telómeros, que son las puntas, aquí se ha utilizado una técnica especial para colorearles, ¿no es cierto? Pueden ser visibles, pero ustedes se fijan, todos los cromosomas tienen, ¿no es cierto?, esta región, los telómeros. En el caso de los seres humanos, eh, en nuestros cromosomas, los telómeros son repeticiones de esta secuencia, TTAGGG de nucleótidos. Y esta secuencia se va a repetir dependiendo del cromosoma entre 500 y 5000 veces, ¿ya? Entonces, todos nuestros cromosomas empiezan por esta secuencia
repetida y terminan en esa secuencia repetida varias veces, ¿ya? Entonces, esta secuencia es una secuencia que es conservada no solamente en los cromosomas de los seres humanos, pero en realidad es una secuencia que es común en todos los vertebrados y en la gran mayoría de organismos. Entonces, es una secuencia conservada a lo largo de la evolución de los seres vivos que justamente sirve, ¿no es cierto?, para indicar dónde empieza y dónde termina el cromosoma. Entonces, son como capuchones o tapitas que van a proteger a los cromosomas de estas enzimas de las nucleasas, que a veces pueden desintegrar el material genético, evitan que los cromosomas se peguen entre sí y también sirven para que estos puedan ser reconocidos por las enzimas que van a duplicar el material genético. ¿Ya? La otra estructura que les había mencionado que es importante es el centrómero, ¿ya? Visualmente puede estar presente al medio, pero como les dije, puede cambiar de posición. Lo importante es que desde un punto de vista visual se mira, se ve como una zona en el cromosoma que está constreñida, que está como quien dice, como puesta un cinturón, ¿ya? Forma como una cinturita que puede estar más o menos desplazada del centro hacia los extremos, ¿ya? Esta estructura, el centrómero, está formada por un tipo específico de cromatina que se llama heterocromatina. La heterocromatina tiene una particularidad y es que la heterocromatina es un tipo de cromatina que nunca se descondensa, ¿ya? Eso quiere decir que es una cromatina que siempre está asociada a las histonas y enrollada, ¿no es cierto?, alrededor de las histonas, ¿ya? Entonces es una estructura del cromosoma que nunca se va a descondensar y el ADN que conforma el centrómero se conoce como ADN centromérico, ¿ya? Esta estructura es importante porque primero marca el punto de unión de las cromátidas hermanas, entonces cuando el ADN se duplica, ¿no es cierto? Y tenemos dos copias de ADN, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos, estos dos son los cromosomas homólogos, el uno viene del papá, el otro viene de la mamá, y aquí ya les vemos duplicados a cada uno de estos cromosomas. Las cromátidas hermanas, o sea, las copias idénticas, ¿no es cierto?, de cada uno de estos cromosomas van a permanecer unidas por el centrómero porque entre los centrómeros de las dos cromátidas hermanas se empiezan a condensar unas proteínas que se conocen como coecinas, ¿ya? Las coecinas sirven para que las cromátidas hermanas permanezcan unidas y entonces se puedan luego, ¿no es cierto?, adherir a las fibras del uso mitótico y puedan terminar en en las células hijas, ¿no es cierto?, de manera ordenada, ¿ya? El resto de la cromatina, no la heterocromatina que forman los centrómeros, a la otra cromatina, la que sí se puede descondensar, se le conoce como eucromatina y es una cromatina que sí puede ser desenrollada y puede ser leída, ¿ya? La heterocromatina, por lo general, como nunca se desenrolla, como siempre se mantiene condensada alrededor de las histonas, es una cromatina particular porque no tiene en su secuencia de pares de bases genes específicos que necesiten expresarse. En este caso, esta cromatina lo único que tiene es una función estructural dentro del cromosoma, ¿ya? Y entonces, en este caso, yo les había mencionado, si ustedes se acuerdan, que nosotros tenemos distintos tipos de histonas, ¿no es cierto? Nosotros aquí, en el caso de la heterocromatina que forman los centrómeros, la histona H3 es una histona de una variante en particular que justamente permite, ¿no es cierto?,
formar los centrómeros y justamente participar en esta función de que estos nunca se descondensen y que se pueda formar lo que se conoce como el kinetocoro, que es la estructura que va a mantener unida al cromosoma, al uso mitótico, cuando se asocia con justamente estas proteínas, con las coecinas. ¿Ya? Hace un ratito les acabo de mencionar un término que es súper importante. Les hablé de cromosomas homólogos, ¿ya? Los cromosomas homólogos son cromosomas que tienen los mismos genes ya en nuestras células. Entonces nosotros, los seres humanos, ¿alguien sabe cuántos pares de cromosomas tenemos nosotros? 26. ¿Tenemos 26 o 23? 23. 23. Tenemos 23. Te pasaste por 3, pero estaba cerca. ¿Ya? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Eso quiere decir que tenemos en total 46 cromosomas, ¿ya? Sino que tenemos 46 cromosomas, pero cada cromosoma, ¿no es cierto?, tiene su cromosoma homólogo. Eso quiere decir que tenemos un cromosoma 1 que vino del gameto masculino y un cromosoma 1 que vino del gameto femenino. Un cromosoma se heredó del espermatozoide, otro se heredó del óvulo, ¿no es cierto?, que participaron en el proceso de fertilización. Entonces, los cromosomas homólogos son exactamente, ¿no es cierto? Los mismos cromosomas tienen los mismos genes, tienen la misma información genética en distintas variantes, porque los genes pueden tener diferentes variantes, ya vamos a ver eso en la próxima unidad. Estas variantes se conocen como alelos y cada especie tiene su propio número de cromosomas homólogos. Hace un rato, ¿no es cierto? Ustedes me dijeron que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, o sea, quiere decir que nuestro 2N es igual a 46, ¿ya? El conjunto de cromosomas que forman, ¿no es cierto?, el genoma humano, cuando está condensado y teñido con técnicas particulares, forma lo que se conoce como el cariotipo. Nuestro cariotipo es este dibujito que ustedes están viendo aquí. Este cariotipo, ¿no es cierto?, es la representación ordenada de los cromosomas condensados al máximo y ordenados, ¿no es cierto?, de acuerdo al mismo número de genes que tiene cada uno. Entonces, este es el par de cromosomas homólogos 1, el 2, el 3, el 4, sí, hasta el 23, ¿ya? Nosotros, en realidad, los seres humanos y los vertebrados superiores, ¿no es cierto?, tenemos dos tipos distintos de cromosomas homólogos. Tenemos lo que se conoce como autosomas, que son, en nuestro caso, ¿no es cierto?, en el caso de los seres humanos, los primeros 22 pares de cromosomas. Estos cromosomas tienen, estos 22 pares de cromosomas están formados por cromosomas homólogos que tienen exactamente los mismos genes. Y finalmente, el último par de cromosomas son los que se conocen como los cromosomas sexuales, ¿ya? Los cromosomas sexuales son los que van a definir el sexo de una persona, ¿no es cierto? Y si es que nosotros tenemos dos cromosomas sexuales X, quiere decir que somos un individuo femenino, pero si es que nosotros tenemos en el último par un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea, en este caso, estos dos cromosomas homólogos no son iguales, tenemos individuos masculinos, ¿ya? Los cromosomas, ya sea autosomas o cromosomas sexuales, durante los procesos de meiosis, o sea, de generación de gametos, se van a comportar como pares de cromosomas homólogos todos, sin diferenciación. Eso quiere decir que entonces cada uno de los gametos
que se pueden producir a partir de una célula que tiene este cariotipo, va a heredar, ¿no es cierto?, uno de los cromosomas del par 1, uno de los cromosomas del par 2 y uno de los cromosomas del par 23. Entonces va a haber gametos que, en el caso, ¿no es cierto?, de los gametos producidos por un individuo hembra, van a ser exactamente iguales, ¿no es cierto?, porque nosotras, las mujeres, tenemos 2 cromosomas de X, pero en el caso de la formación de los espermatozoides, ¿no es cierto?, las células madre de los espermatozoides generan 2 tipos distintos de espermatozoides. Generan espermatozoides que, para el último par de cromosomas, para los cromosomas sexuales, el 50% hereda el cromosoma X y el otro 50% hereda el cromosoma Y, ¿ya? Es ya desde el punto de vista práctico, eh, la organización de los cromosomas en cariotipo y en particular, ¿no es cierto?, de estos cariotipos en donde ya con técnicas muy avanzadas se ha logrado teñir, ¿no es cierto?, las distintas regiones de los cromosomas, los distintos genes. Es importante porque justamente esta es una técnica que nos permite detectar anomalías. Nos permite detectar anomalías en cuanto al número de cromosomas que están asociados a alguna cosa. Por ejemplo, como cuando hay la trisomía del cromosoma 21, ¿no es cierto?, que es el síndrome de Down. En un cariotipo de una persona que presenta este síndrome, ¿no es cierto? Aquí, en lugar de ver 2 cromosomas 21, vemos 3 cromosomas 21. En la próxima unidad vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo se van dando esas anomalías cromosómicas y las consecuencias que pueden tener a nivel ya de funcionamiento e incluso de supervivencia de los individuos. También podemos ver cuando algunos cromosomas han sufrido algún tipo de alteración al genoma, donde, por ejemplo, se ha producido la eliminación de alguna parte del cromosoma o inversiones, translocaciones de material genético que justamente causan los mismos problemas más o menos graves, ¿no es cierto?, que los cambios en número de cromosomas. ¿Ya? Entonces, ahorita que ustedes tienen ya más o menos claro cómo funciona la célula, cómo funciona la organización del material genético, vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con el material genético durante los procesos de división celular y durante la formación de los gametos, ¿ya? Entonces, el ciclo celular de una célula eucariote tiene en realidad 5 fases que son claramente diferenciables, ¿no es cierto? Y tienen que ver con el estado y las funciones distintas que está cumpliendo la célula y el material genético que contiene esa célula, ¿ya? Entonces, estas 5 fases que se pueden distinguir, en realidad pueden ser divididas, pueden ser agregadas, ¿no es cierto?, en 2 procesos eh, súper importantes y bien diferentes a nivel de funcionamiento de la célula, ¿no? Entonces, una célula puede, durante el ciclo celular, estar en interfase, que sería lo que comprende las fases G1, S y G2. Durante la interfase, la célula se halla realizando todos sus procesos metabólicos normales para mantenerse viva, para funcionar, para cumplir las funciones, ¿no es cierto?, que tiene dentro del organismo, o también puede estar en un momento súper importante, que es el proceso de duplicación del material genético como preparación para justamente la otra fase que comprende el ciclo celular, que es la mitosis, o justamente la fase de división, de separación del material genético. Entre la interfase y la mitosis hay un proceso importante de separación ya de las células hijas,
que se conoce como citoquinesis. En este grafiquito a la citoquinesis o citocinesis, como le van a encontrar en algunos libros, le incluyen como parte de la fase M, ¿no es cierto?, de la mitosis, pero en realidad la citoquinesis varía mucho. A veces puede arrancar durante la última fase de la mitosis mismo, o a veces es un proceso completamente independiente de la mitosis. Entonces, puede o no ser considerada parte de la mitosis, pero eso varía mucho incluso a nivel de las especies. Entonces, lo más importante que ustedes deben saber es que hay una interfase, hay la mitosis y hay el proceso ya estrictamente de separación de las células hijas, que es la citoquinesis, ¿ya? Entonces, la interfase, que es la fase en la que permanecen la mayor parte del tiempo todas las células, tiene 3 fases distintas, ¿ya? Tiene, por un lado, una primera fase que se conoce como la fase G1. Esta primera fase es una fase primaria de crecimiento celular. Aquí las células se dedican a agrandar en tamaño, crecer en volumen, pero también esta es la fase en donde están la mayoría de las células de nuestro cuerpo, la mayoría del tiempo, realizando eh, su metabolismo, cumpliendo sus funciones. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las células del hígado, ¿no es cierto?, cuando están en interfase, están en la fase G1, segregando, ¿no es cierto?, los distintos compuestos que el hígado produce para la digestión de los alimentos, ¿ya? En la interfase, la siguiente fase es la fase S o fase de síntesis. Y esta fase es súper importante porque esta es la fase que, durante la cual ocurre el proceso de duplicación del material genético en preparación para la mitosis. Entonces, aquí la célula se dedica a duplicar todos los cromosomas, ¿ya? Una vez que la célula ha duplicado todos los cromosomas, la célula entra dentro de una segunda fase de crecimiento, que es la fase G2, que todavía es parte de la interfase, pero esta fase de crecimiento es una fase de crecimiento ya más orientada justamente al proceso de división celular. Entonces, durante esta fase de crecimiento, que puede ser más o menos corta, la célula se encarga de, por ejemplo, duplicar todo lo que son organelos. Se dedica, por ejemplo, a sintetizar más membrana para destinarla a generar 2 células con retículo endoplasmático, con aparato de Golgi. Durante esta fase es que, por ejemplo, las mitocondrias se dividen en 2 para ser repartidas, ¿no es cierto?, en las células hijas. En esta parte pasa lo mismo, se duplican los cloroplastos, etcétera, etcétera. O sea, es una fase de crecimiento que ya tiene un propósito específico, que es el generar células hijas que sean copias exactas, ¿no es cierto?, de la célula madre. Y finalmente, cuando esta fase se cumple, ¿no es cierto?, cuando la célula está lista, tiene ya todo lo necesario para dividirse, la célula entra en el proceso de mitosis, que justamente es la fase en la que se va a dividir el material genético y se lo va a distribuir entre las 2 células hijas, ¿no es cierto? En la mitosis vamos a distinguir algunas fases distintas que están asociadas a un proceso de, como quien dice, desintegración de los componentes celulares del citoplasma, división del material genético y luego reconstitución de los organelos para que las células hijas sean completamente funcionales. Y luego de la mitosis o al final de la mitosis durante la telofase va a ocurrir el proceso de división celular, o sea, se constriñe la membrana celular para formar las 2 células hijas y eso es la citoquinesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el material genético en el proceso de división del ciclo celular? ¿Cómo se visualiza el material genético a lo largo del ciclo celular? Durante la fase G1
los cromosomas, aquí les indica que se les muestra parcialmente condensado solo para que ustedes puedan visualizar, ¿no es cierto?, la cantidad de cromosomas que tiene esta célula modelo de este grafiquito. Uy. Ya. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, es una célula parental que tiene 4 cromosomas y durante la fase G1 estos 4 cromosomas no están duplicados. Cuando la célula entra en la fase S de la interfase, que es la fase de síntesis, de duplicación del material genético, cada uno de estos cromosomas, ¿no es cierto?, va a ser replicado, va a ser copiado y se obtiene, ¿no es cierto?, una copia exacta que va a ser heredada a cada una de las células hijas. Entonces, en este caso, una célula en fase S ya no cuenta con 4 cromosomas, sino que cuenta con 8 cromosomas, pero justamente son 8 cromosomas porque cada cromosoma tiene 2 copias, ¿ya? En el momento que arranca ya la mitosis, ¿no es cierto? Entonces, esta cromatina se va a condensar completamente y entonces las cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Las 2 copias de cada cromosoma van a permanecer unidas por los cinetocoros que se forman, ¿no es cierto?, cuando los centrómeros se asocian a las quinesinas, que son a las coecinas, que son estas proteínas que les mantienen unidas a las cromátidas hermanas. Y entonces los cromosomas, al ir avanzando a lo largo de las fases de la mitosis, se van condensando más, se pegan a las fibras del uso mitótico, ¿no es cierto? Y entonces el uso metótico se encarga de separar las cromátidas hermanas para que cada una de las células hijas, si ustedes se fijan, termine siendo idéntica a la célula con la que ustedes empezaron, ¿ya? Hasta ahí está claro, hasta ahí se entiende todo. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar durante la mitosis? La mitosis, como yo les había mencionado, es un proceso que consta de varios pasos, de varias fases, y ustedes tienen aquí unas fotos súper bonitas de esto. Esto en mi época, por ejemplo, no se podía hacer. A mí me encantan estos gráficos porque si yo hubiera podido estudiar con estos gráficos, hubiera entendido súper bien en esa época cómo funcionaba la mitosis, pero yo revisé la mitosis simplemente con imágenes obtenidas sin este nivel tan específico de tinción, sino viendo solamente las placas en el microscopio, como van a ver ustedes en la parte del laboratorio. Lo bonito aquí es que este tipo de tinción y este tipo de visualización les permite a ustedes ir identificando los distintos tipos de estructuras celulares que están involucrados en el proceso de división celular. Entonces, ustedes pueden ver la cromatina está teñida en azul, ¿no es cierto? Y entonces ustedes pueden ver las distintas fases o los distintos grados de condensación que alcanza la cromatina durante el proceso de división celular. También pueden ver cómo, por ejemplo, las fibras del citoesqueleto, que en una célula que está en interfase, ¿no es cierto?, están organizadas de una manera en particular para ayudarle a la célula a mantener su forma, organizar los organelos. En el momento en que la célula entra en el proceso de mitosis, de esas fibras, ¿no es cierto?, se reacomodan para justamente formar ya no el andamiaje que garantiza la forma de la célula, sino construir el famoso uso mitótico, que es el que se va a encargar de separar a la cromatina, que aquí ya le ven ustedes más condensada, y que entonces cada cromosoma se pegue, ¿no es cierto?, mediante el kinetocoro a las fibras del citoesqueleto, y las fibras del citoesqueleto un poco como que van coordinando el proceso de separación de los cromosomas hacia los 2 polos que van a constituirse en cada una de las células hijas, ¿no? Y cada vez es más evidente. Aquí están condensados, se está empezando a formar el uso mitótico, ¿no es cierto? Aquí ya vemos, como quien dice, 2 polos, ¿no es cierto?, formados justamente gracias a los centrómeros que son parte del citoesqueleto.
Aquí vemos como ya están siendo los cromosomas organizados en la parte central de la célula y pegados a las fibras, y aquí ya se ve clarito como las fibras van jalando, ¿no es cierto?, los cromosomas hacia los extremos de la célula. Finalmente aquí vemos, ¿no es cierto?, ya como las dos células hijas empiezan a dividirse. La parte roja es lo que correspondería a un poco el citoplasma, ¿no es cierto? Y se ve, ¿no es cierto?, ya como el alargamiento y finalmente el proceso de citoquinesis que nos deja a nosotros con las dos células hijas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la interfase? ¿Ya? La interfase les había mencionado yo que es la fase en la que están presentes la mayor parte del tiempo las células de nuestro organismo, ¿ya? Y entonces la interfase tiene estos tres momentos bien definidos. El primero es la fase G1, que es la fase primaria de crecimiento celular o de actividad metabólica, y es la fase más larga de todo el ciclo celular. Luego hay la fase de réplica del material genético, ¿no es cierto? La fase S de síntesis. Y luego tenemos la fase 2, que se le conoce también como interfase tardía, que es esta fase en la cual la célula se prepara ya para el proceso de mitosis. Entonces hay replicación de mitocondrias, de organelos. Los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, ¿no es cierto?, se van a ir organizando para formar los haces. Y esto va a ser coordinado, ¿no es cierto?, en el caso de las células animales, en particular nosotros, ¿no es cierto?, por los centriolos. Entonces, en el caso de nuestras células, los centriolos, que son dos, se van a duplicar, ¿no es cierto? Entonces, en interfase tardía nosotros contamos con 4 centriolos, ¿no es cierto? Y alrededor de los centriolos, los microtúbulos se van a ir organizando para formar estas fibras que se conocen como las fibras de Lasker, que básicamente son como rayos, ¿no es cierto?, que se emanan desde los centriolos hacia afuera, ¿no es cierto? Aquí en el núcleo, ¿no es cierto?, en esta interfase tardía, el material genético está descondensado, pero ya está copiado. Y entonces la célula puede, cuando recibe la señal, arrancar con el proceso de mitosis. Entonces, la primera fase de la mitosis es la profase, ¿ya? Durante la profase en una célula, la cromatina empieza a condensarse, ¿ya? El nivel de condensación de los cromosomas va a depender muchísimo de las especies en este estadio. Entonces, en algunas especies ya se puede visualizar los cromosomas, como en este grafiquito de acá abajo, ¿no es cierto? Pero en otras los cromosomas están condensados, pero todavía no se visualizan completamente, ¿no es cierto? Aquí una cosa que sí es importante es que ya los cromosomas tienen las dos copias de cada cromosoma unidas en el centrómero, ¿no es cierto? Y una cosa súper importante que pasa aquí en la profase es que la envoltura nuclear empieza a desaparecer. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que al interior de la envoltura nuclear había esta lámina que estaba, ¿no es cierto?, conformada por proteínas? Entonces ahí es cuando estas proteínas se activan para justamente coordinar el proceso de desintegración de la membrana nuclear, ¿ya? Aquí también, como ya los centriolos están duplicados, los centriolos empiezan a alejarse, ¿no es cierto?, hacia los dos extremos, y los microtúbulos que empiezan a organizarse alrededor de los centriolos empiezan a formar el uso mitótico, ¿no es cierto? Entonces, es como que desde estos dos puntos se coordina, ¿no es cierto?, la extensión de las fibras del citoesqueleto hacia los dos polos opuestos que van a formar las dos células hijas, ¿ya? También otra cosa súper importante que pasa durante la profase es que tanto el retículo endoplasmático como el aparato de Golgi simplemente se desarman, ¿ya?
¿Se acuerdan que estos eran conjuntos de membranas, ¿no es cierto?, organizados de una manera particular? Durante la mitosis, todo eso se desensambla, ¿ya? Hablando de retículo y de aparato de Golgi. Mitocondrias y cloroplastos lo que están es duplicados ya, pero no se desintegran completamente, sino que están presentes en el citoplasma. Luego, la célula entra en la siguiente fase, que es la metafase, y la metafase puede ser dividida, ¿no es cierto?, en distintos momentos. La primera parte de la metafase es lo que conocemos como prometafase. Aquí sí ya la membrana nuclear desaparece completamente y los microtúbulos, ¿no es cierto?, que estaban organizados y asociados a los centrómeros, que coordinan la división celular, entonces en este caso ya se convierten en centrosomas, ¿no es cierto?, centros de coordinación. Los microtúbulos ya alcanzan a los cromosomas, que en este caso ya tienen o ya han llegado al nivel máximo de compactación de la cromatina, y entonces las fibras del uso mitótico se van a pegar a las cromátidas hermanas en el kinetocoro, que está formado por estas proteínas asociadas al centrómero, ¿no es cierto? Entonces, las cromátidas hermanas permanecen unidas por las coecinas, por unas proteínas especiales, y el kinetocoro, ¿no es cierto?, es una parte especial del cromosoma que se va a asociar a proteínas al nivel de los centrómeros, y estas proteínas van a ayudar a que el cromosoma se pegue, ¿no es cierto?, a las fibras del uso mitótico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estas proteínas, ¿no es cierto?, que unen a los cromosomas, a las cromátidas hermanas con el uso mitótico, de hecho son proteínas motoras, ¿se acuerdan? Como las que vimos en la animación en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la siguiente fase? Ya, los cromosomas van a terminar de condensarse y alinearse cuando estamos ya en pleno de la metafase, en lo que se conoce como el plano ecuatorial o placa metafásica de la célula. Eso quiere decir que en la mitad de la célula todos los cromosomas se van a organizar, y se van a organizar de tal manera que las cromátidas hermanas estén orientadas cada una hacia los polos distintos, ¿no es cierto?, que van a constituirse en células hijas. Ya, entonces los cromosomas están como en un solo plano, acostaditos aquí en el plano constituido por la placa metafásica, ¿ya? Entonces, cuando los cromosomas están alineados en la placa metafásica, los kinetocoros están orientados hacia los polos, y esto es importante porque en los kinetocoros es en donde están pegadas las proteínas motoras. Entonces, si ustedes se acuerdan, las proteínas motoras que coordinaban esto son proteínas motoras que solamente pueden funcionar en un sentido. Entonces, en este caso, las proteínas motoras van a hacer que esta cromátida hermana avance para acá y esta cromátida hermana avance para el otro lado. Si están viendo la flechita, ¿no es cierto? Entonces, aquí esta cromátida avanza en este sentido y está en este otro sentido, gracias a las proteínas motoras, ¿ya? Entonces, en la siguiente fase, ¿alguien tenía una pregunta? Ya, en la siguiente fase, que se conoce como anafase, aquí sí ya empieza la separación de las cromátidas hermanas hacia lo que va a ser el núcleo de cada una de las células hijas, ¿ya? Y entonces, en este caso, las proteínas motoras lo que hacen es ir avanzando el cromosoma a lo largo de la fibra del uso mitótico, ¿ya? No es que los centrosomas funcionan un poco como una caña de pescar, que uno enrolla la bobina y el hilo avanza y se jala, ¿no es cierto? Así no funciona.
funciona más bien como lo que vimos en el video, que gracias a las proteínas motoras el cromosoma va avanzando a lo largo de la fibra del uso y la parte de la fibra del uso por la que ya recorrió un camino el cromosoma simplemente se va desintegrando, ¿ya? Algunas de las fibras del uso que no están asociadas o no tienen una cromátida pegada, siguen íntegras, ¿no es cierto? Se mantienen conectadas, ¿no es cierto? Formando una sola línea continua de centrosoma a centrosoma, pero las fibras que tienen asociadas un cromosoma, ¿no es cierto? Estas, a medida que el cromosoma va avanzando hacia los centrosomas, se van desintegrando. Este es un proceso que necesita de una gran cantidad de energía, porque si ustedes se acuerdan, en la clase pasada hablamos de que para el movimiento de cada una de las patitas de la proteína motora se necesitaba una molécula de ATP. Entonces, la célula para llegar a la mitosis tiene que estar completamente preparada desde el punto de vista de cantidad de energía disponible, de cantidad de compuestos disponibles, o sea, tiene que haberse sintetizado todo lo que son proteínas motoras, tiene que haberse sintetizado, ¿no es cierto?, todo lo que son proteínas para la condensación del material genético, tienen que haberse duplicado, ¿no es cierto?, mitocondrias, cloroplastos, o sea, la mitosis es un proceso que no puede empezar si es que la célula no está lista. Si es que la célula no consta con todo, con los materiales y con energía, ¿ya? Entonces, durante la anafase, las cromátidas hermanas van migrando, ¿no es cierto?, hacia los distintos polos y la anafase termina justo como ustedes ven en esta fotito, que parece una de las fotos que ustedes van a ver en la práctica del día de hoy. Cuando los cromosomas alcanzan ya los centrómeros en los polos opuestos, ahí se termina la anafase y arranca la última fase de la mitosis, que es la telofase, ¿ya? La telofase es importante porque si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que habían unas fibras del citoesqueleto que no estaban asociadas a las mitocondrias, sino que estaban, como quien dice, conectando los dos polos opuestos, ¿ya? Estas fibras son importantes porque en esta fase, estas fibras que se conoce como tubos micropolares, lo que hacen es continuar el proceso de elongación celular, o sea, ayudan a que la célula madre, ¿no es cierto?, entre en este proceso de elongación para que luego, ¿no es cierto?, exista como volumen suficiente para que este sea dividido en dos y se generan dos células hijas. Y durante la telofase pasan todos los procesos inversos que vimos que sucedían en la profase, en la primera fase de la mitosis. Entonces, si en la profase se desintegró la membrana nuclear, durante la telofase, la membrana nuclear, la envoltura nuclear se vuelve a reensamblar gracias a las proteínas de la lámina interna, ¿ya? En esta fase también empiezan a formarse nuevamente el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático, ¿ya? Aquí ya las fibras del uso mitótico, cuando ya terminan, ¿no es cierto?, de separar las células hijas, de estirar las células al máximo, también empiezan a reorganizarse para volver a constituir el citoesqueleto como estaba presente durante la interfase, ¿ya? Y entonces, cuando finalmente tenemos una membrana nuclear alrededor de los dos sets de cromosomas que se dividen, ¿no es cierto?, entre las dos células hijas, ahí decimos que terminó la telofase, ¿ya? Cuando ya contamos con dos núcleos distintos. Ahora, en algunas células, durante este proceso de telofase ya inicia el proceso de citoquinesis, de separación de las dos células hijas. En otras células, la citoquinesis empieza cuando termina completamente la telofase. Entonces, este es un proceso que se lleva a cabo de manera súper diferente en las células animales y en las células vegetales. En las células animales
pasa esto que ustedes ven aquí, que simplemente la membrana celular empieza simplemente como a constreñirse, se forma esto que se conoce como cintura o cleavage furrow en inglés, ¿no es cierto? Y para este proceso eran importantes algunas fibras del citoesqueleto. Ustedes tienen que acordarse cuáles, ¿ya? Hay unas fibras del citoesqueleto que son importantes para la formación de esta cintura que va a dar origen, ¿no es cierto?, a la separación completa de las dos células hijas, como podemos ver un poco más en detalle en este esquema. Ya, entonces en la citoquinesis se divide el citoplasma y se separan las dos células hijas. ¿Ya? En algunas especies puede ocurrir de manera paralela a la telofase, en otras ocurre una vez que la telofase termina. Y a diferencia de las células animales, en las células vegetales, como las células vegetales tienen, además de la membrana celular, una estructura externa que es la pared, ¿no es cierto? En las células vegetales tiene que formarse esto que se conoce como placa celular, que es como quien dice un precursor de la pared que se va a formar entre las dos células hijas nuevas adyacentes, ¿ya? Entonces, en esta fotografía se ve como los compuestos, ¿no es cierto?, que van a formar esta placa celular, que en realidad es particularmente una proteína que se conoce como pectina, ¿no es cierto? Se van acumulando aquí entre las dos células hijas y entonces van a empezar a dar origen a la formación de una película, una pared, ¿no es cierto?, entre las dos células hijas. ¿Ya? El ciclo celular, por ser, ¿no es cierto?, el proceso que genera células que son copias idénticas del material original, ¿no es cierto?, de una célula madre, tiene que tener unos puntos de control para garantizar que esto ocurra de manera súper ordenada, ¿ya? Entonces, estos puntos de control son momentos críticos en el proceso de actividad de la célula, ¿ya? Y son puntos en los que la célula hace como un check, ¿ya? Entonces, durante la primera fase de la interfase, durante la fase 1, hay un primer punto de control que es el punto de control G1S. Y este punto de control es importante porque se da mediante unas proteínas que se conocen, perdón, sí estás guapísima ya, estoy en clase, nos vemos luego. ¿Ya? Este punto de control se da mediante unas proteínas especiales que son la proteína CDK2 y las ciclinas. Y en este punto de control, ¿no es cierto? La proteína CDK2 antes está inactiva. Una vez que la célula revisa, ¿no es cierto?, cuál es el estado nutricional de la célula, revisa cuál es el tamaño de la célula y revisa que existan, que estén presentes lo que se conoce como factores de crecimiento. Si la célula pasa todos estos controles, la proteína CDK2 se activa y entonces la célula, una vez que esta proteína, esta enzima se activa, continúa, ¿no es cierto?, en el ciclo celular y puede entrar en la fase S, que es la fase de síntesis del material genético, ¿ya? Esta fase S, entonces, es una fase que arranca cuando la célula también garantiza que tiene todos los elementos para que el material genético pueda duplicarse. Entonces, se necesita energía, se necesitan nucleótidos, se necesitan las enzimas necesarias, ¿no es cierto?, para la duplicación del material genético. Una vez que termina, ¿no es cierto?, la fase S, la célula entra en la fase G2 de la interfase. Aquí nuevamente es una fase en donde otra proteína, ¿no es cierto?, en este caso la CDK1, está inactiva.
se llega, ¿no es cierto?, a un punto de control previo a la iniciación de la mitosis y este punto de control, ¿no es cierto?, le sirve a la célula para verificar que el material genético se haya replicado completamente y también revisa para errores o posibles mutaciones que tengan que corregirse. O sea, en este momento se garantiza que haya integridad del material genético, ¿ya? Cuando todo esto es verificado, la proteína CDK1 se activa, ¿no es cierto? Y en el momento en que esta proteína se activa, arranca la mitosis, ¿ya? Durante la mitosis hay un tercer punto de control que es súper importante. Este punto de control se da durante la metafase, ¿ya? Y en este punto la célula lo que asegura o verifica es que el uso mitótico esté formado completamente y que entonces los cromosomas puedan pegarse, ¿no es cierto?, a las fibras del uso mitótico cuando están ya alineados en la placa metafásica y entonces ahí continúa la célula, ¿no es cierto?, el proceso de mitosis. Entonces, estos son los puntos de control principales. También hay puntos de control eh, en la citoquinesis, pero estos de acá son los más importantes porque garantizan que la célula esté lista, ¿no es cierto?, para arrancar con estos procesos. Y generalmente estos procesos, estos puntos de control son puntos de control que están regulados mediante procesos de señalización celular y por lo general son procesos que están controlados por señales que vienen del medio externo de la célula. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mayoría de las células, ¿no es cierto?, son los famosos factores de crecimiento los que van a permitir, ¿no es cierto?, que la célula pase de la interfase a la fase de síntesis, ¿ya? Si es que la célula no recibe esta señal que viene de los factores de crecimiento, la célula puede permanecer en la fase G1 de manera indefinida, ¿ya? Entonces, en ese caso, las células permanecen en un estado permanente de no división y eso en realidad es lo que ocurre en la mayoría de células que conforman los tejidos musculares y las neuronas. Las neuronas, como ustedes saben, son células que casi no se regeneran. Se ha visto que sí existen algunas regiones en donde puede haber procesos de división celular en las neuronas, pero no es mayoritario. Son casos súper aislados, súper puntuales. Las neuronas por lo general no se duplican, por ende no se regeneran y por eso a veces es difícil recuperarse, ¿no es cierto?, de daños neuronales. Las células musculares también se dividen muy rara vez. Entonces son algunas células, son un tipo especial de células que permanecen todo el tiempo en fase G1 porque no son afectadas por justamente estos factores de crecimiento. ¿Ya? Eso en cuanto al proceso de división celular de las células, ¿no es cierto?, para garantizar crecimiento. Existe otro proceso de división celular que se conoce como meiosis, que en cambio es el proceso de división celular que garantiza que en las células del cuerpo donde nosotros vamos a producir nuestros gametos, se produzcan, ¿no es cierto?, estas células, estos gametos que van a participar, ¿no es cierto?, en el proceso de fecundación, pero gracias a este proceso de división celular de la meiosis, ¿no es cierto?, son células que tienen la mitad del material genético que se necesita para producir, ¿no es cierto?, gametos con la mitad de los genes, ¿ya? En los seres humanos, ¿no es cierto?, el proceso de reproducción se da justamente por un tipo de fecundación, que es un tipo de fecundación interna mediante copulación. La copulación ayuda, ¿no es cierto?, a que los espermatozoides
sean depositados lo más cerca posible, sean depositados lo más directamente posible cerca de los gametos femeninos. No puedes estar aquí, Amalia, estoy dando clases, en serio, por favor. Dale. Pero callada. ¿Ya? Ya, pero... ¿Ya? Y yo creo que te tienes que poner el impermeable porque está lloviendo mejor. Bueno, ya. Entonces, este proceso de copulación ayuda a que los gametos se encuentren, ¿no es cierto?, de manera mucho más directa. Y lo importante aquí es que tanto los gametos masculinos como los gametos femeninos no son diploides, sino que son haploides. Hace un ratito hablamos, ¿no es cierto?, de que nuestro número cromosómico es 46, pero tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Con el proceso de meiosis de los gametos, nosotros nos aseguramos de que cada gameto tenga solamente 23 cromosomas. Eso quiere decir que cada gameto tenga solamente uno de los 2 cromosomas homólogos de cada par, ¿ya? En el caso nuestro, nuestros gametos son gametos haploides que tienen una vida corta, ¿ya? Y por eso se necesita de una fecundación interna que tiene que ser exitosa. Entonces, el proceso de ovulación es un proceso que ocurre, ¿no es cierto?, durante una fase de tiempo súper corta. Y idealmente es un proceso que tiene que ocurrir muy poco tiempo antes del proceso, ¿no es cierto?, de deposición de los espermatozoides en la cercanía de los gametos femeninos. ¿Ya? Sí, porfa, Amalia. ¿Ya? Entonces, Amalia, a ver, permítanme un ratito, ¿ya? Perdón, pero es que además es súper curioso, entonces pregunta un montón. La fecundación es básicamente el proceso, ¿no es cierto?, que está detrás de la reproducción sexual, ¿no es cierto?, de muchos de los organismos, ¿no es cierto? Y entonces este es un proceso que se basa en el aporte genético de células o de gametos, ¿no es cierto?, que tienen distinta procedencia, ¿ya? Entonces, este es un proceso que ha sido estudiado en distintos organismos a lo largo del tiempo hasta que pueda ser comprendido de manera integral. Se empezó, ¿no es cierto?, con los estudios de Edward Van Beneden hace muchísimo tiempo, en el siglo XIX, ¿no es cierto? Él fue la primera persona que determinó que los gametos tienen un número cromosómico diferente que las células somáticas, que las células normales, y él observó esto al estudiar células somáticas y gametos en ascaris, en las lombrices, ¿ya? Después él mismo propuso que hay, ¿no es cierto?, la generación de óvulos por un lado y células espermáticas por otro que tienen el material genético, ¿no es cierto?, reducido a la mitad y que justo al fusionarse forman lo que ahora conocemos nosotros como cigoto, ¿ya? Entonces, luego de la fecundación, ¿no es cierto?, inmediatamente ya se forma el cigoto y este hereda 2 copias para cada uno de los cromosomas, los pares de cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Entonces, justamente hay algunos distintos tipos de reproducción dependiendo de los organismos, ¿no es cierto?
En nuestro caso, ¿no es cierto? La fusión de gametos para formar una nueva célula es lo que se conoce como fertilización o singamia. Hay otros organismos, por ejemplo, en las plantitas, en donde básicamente, aparte, ¿no es cierto?, de los procesos de reproducción sexual mediante el polen y los óvulos, ¿no es cierto?, se puede dar, por ejemplo, clonación, apomixis, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tipo específico de reproducción típico de algunos organismos y entonces tiene que haber un proceso detrás que garantice que el material genético pueda ser heredado, ¿no es cierto? Eh, Dividido, ¿no es cierto?, en la mitad. O sea, tiene que haber un proceso que garantice la reducción en el número cromosómico y ese es justamente el proceso de meiosis, ¿ya? Entonces, la meiosis, si bien ocurre con las mismas fases y en base a las mismas estructuras, la misma organización, es un proceso que no ocurre con respecto a la temporalidad de la misma manera en hombres que en mujeres. Entonces, ahí yo les voy a pedir a ustedes que como consulta para un control chiquitito que les voy a poner en el aula virtual, hagan una tablita con la diferencia del proceso de meiosis en hombres y en mujeres, ¿ya? Yo ahorita les voy a explicar la meiosis en general, pero ustedes van a consultar cuáles son las diferencias del proceso de meiosis en organismos masculinos y en organismos femeninos para la especie humana, ¿ya? Está copiado eso, ¿se acuerdan de eso? Sí, no, sí, ya. Asumo que sí me oyeron. Profe, tal vez Dime. podría repetir, por favor. Ya, el proceso de meiosis es el que garantiza la división, ¿no es cierto?, del material genético en partes iguales. Si hablamos de las fases que componen el proceso de meiosis y las estructuras involucradas, la meiosis pasa de igual manera en hombres y en mujeres. Entonces, yo quiero que ustedes consulten y hagan una tabla con las diferencias que existen en el proceso de meiosis para la formación de espermatozoides y para la formación de óvulos. ¿Ya? Sí, no. Conste que esto queda grabado. Sí, profe. Ya. Entonces, en los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros, nuestro ciclo de vida sí tiene lo que se conoce como dos estadios. Tenemos un estadio haploide y un estadio diploide, ¿no es cierto? Nosotros, la mayoría de nuestra vida, toda nuestra vida casi en general, ¿no es cierto? Permanecemos como organismos diploides, ¿ya? Desde el momento de la fertilización en la que se formó el cigoto diploide hasta la vida adulta, ¿no es cierto? Y luego nuestra muerte, nosotros somos diploides, pero dentro de nuestras estructuras reproductivas, ¿no es cierto? Dentro de los ovarios y dentro de los testículos, hay justamente células que pasan por el proceso de meiosis para producir gametos que se consideran haploides, que tienen la mitad del contenido genético, ¿ya? En este caso, nosotros no podemos hablar de una alternancia de generaciones estricta porque tanto las células espermáticas como los óvulos no constituyen fases, ¿no es cierto?, de vida que se puedan considerar como independientes. Siempre van a depender, ¿no es cierto?, de los nutrientes y del medio que les proporcionan los ovarios y los testículos. En organismos como las plantas, en cambio, la fase haploide y la fase diploide son fases que se pueden distinguir de manera muy marcada. En las plantas superiores es un poquito diferente, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, por ejemplo, el polen, que es el gametofito
masculino sí puede sobrevivir mucho tiempo de manera independiente. En los musgos, de hecho, lo que nosotros vemos en los musgos, ¿no es cierto? Lo que ustedes utilizan a veces en Navidad para los nacimientos, la generación dominante, lo que ustedes ven, lo que se usa, la parte verde, es la generación haploide. La fase diploide está contenida solamente en, yo no sé si se han fijado en los musgos, pero a veces hay como un tallito con una cápsula que sale independientemente de la parte verde. La fase diploide es esa, ¿ya? Entonces, en los seres humanos es diferente. Nosotros somos diploides la gran mayoría de nuestra vida y solamente nuestros gametos son haploides. Entonces, hay una alternancia, ¿no es cierto?, de fases haploides y diploides, pero en nuestro caso la fase haploide no es una fase que pueda sobrevivir sola. Los espermatozoides pueden sobrevivir un tiempo corto solos, ¿no es cierto?, en el tracto reproductivo femenino, pero son básicamente horas, entonces no se puede considerar eso como una fase independiente propiamente dicha. Pero una vez que se encuentran, ¿no es cierto?, el proceso de fertilización garantiza que el material genético de estas dos estructuras, ¿no es cierto?, se fusione y se dé origen al cigoto. ¿Ya? Entonces, las fases que constituyen la meiosis en los seres humanos son bastante parecidas a las fases que constituyen el proceso de división celular de la mitosis, pero con algunas diferencias que justamente garantizan que el material genético se divida en dos, ¿ya? Entonces, la meiosis está conformada básicamente por dos procesos equivalentes a dos mitosis constitutivas, sino que en la primera parte de la meiosis, que es la meiosis 1, aquí es donde hay una diferencia marcada con la mitosis. En esta lo que se separan no son las cromátidas hermanas, sino que se separan los cromosomas homólogos. Entonces, para la meiosis, los cromosomas homólogos que durante la mitosis normal están distribuidos al azar en la placa metafásica, en la meiosis, los cromosomas homólogos en la placa metafásica de la primera parte se van a parear, entonces se forman unas tétradas y en la anafase de la primera parte de la meiosis lo que se separa no son las cromátidas hermanas, sino que lo que se separa en dos células hijas son cada par de, o sea, los cromosomas homólogos, cada par se va a separar y entonces cada una de las células hijas que se forman al final de la primera parte de la meiosis tiene ya el material genético reducido a la mitad porque heredó solamente uno de los dos cromosomas homólogos. La segunda parte de la meiosis, o sea, la meiosis 2, esta sí transcurre como una mitosis normal, ¿ya? Y entonces en este caso, lo que se separa en la metafase son justamente las cromátidas hermanas de cada cromosoma, ¿ya? Entonces, como aquí hay dos procesos de división del material genético en metafase 1 y en metafase 2, las células hijas que terminamos teniendo al final de la meiosis, que no son dos, sino son 4 células hijas, cada una de ellas ya tiene solamente la mitad del material genético. Entonces, vamos a ver brevemente cómo va ocurriendo este proceso y dónde están las diferencias con respecto a la mitosis, ¿ya? Entonces, la meiosis tiene dos fases, meiosis 1 y meiosis 2, y cada una de estas dos fases de la meiosis está dividida en las mismas fases que la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase, pero van a estar añadidas, ¿no es cierto?, el número de la fase a la que corresponden. Entonces, en la profase 1, que es la profase de la meiosis 1, pasa exactamente lo mismo que en la profase de la mitosis, se desintegra la envoltura nuclear, el material genético ya está duplicado, eso quiere decir que cada cromosoma homólogo cuenta con cada cromosoma cuenta con dos cromátidas hermanas que están unidas por el centrómero y empiezan, ¿no es cierto?, la cromatina a condensarse, ¿ya?
también empieza a formarse el uso mitótico, igual que en la mitosis, ¿no es cierto? Pero lo que importa aquí es que los cromosomas homólogos, o sea, cada uno de los cromosomas del par 1, del par 2, del par 3, empiezan a buscarse y a juntarse entre sí, ¿ya? Y en ese proceso de búsqueda y acercamiento, ocasionalmente los pares de cromosomas homólogos intercambian material genético, ¿ya? Ya vamos a ver eso cómo ocurre. Entonces, cuando los cromosomas homólogos se juntan, se buscan y permanecen unidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos al final, ¿no es cierto?, 4 cromátidas hermanas que corresponden a un mismo cromosoma. Digamos que este es el par de cromosomas 1, ¿no es cierto? El azul es del cromosoma 1 que en la formación del cigoto vino del padre, lo rojo vino de la madre. Cada uno de estos 2 cromosomas está duplicado. Las cromátidas hermanas permanecen unidas por los centrómeros, ¿ya? Pero en esta fase, estos cromosomas homólogos van a tender a buscarse y a juntarse para formar esto que se conoce como una tétrada, ¿ya? Esta tétrada está formada entonces por los 2 cromosomas homólogos duplicados y estos van a tender a permanecer juntos porque entre ellos, ¿no es cierto?, se encuentran otra vez estas famosas proteínas, las coecinas, que hacen que se mantengan juntos y entonces la unión de los 2 cromosomas homólogos o tétradas se conoce como complejo sinaptonémico, ¿ya? Entonces, este complejo sinaptonémico está formado por las proteínas, por las coecinas que mantienen juntos a los pares de complejos de cromosomas homólogos y sus respectivas copias, ¿ya? Entonces, se forman estas tétradas y a veces lo que puede pasar cuando las tétradas se forman, ¿no es cierto?, es que los brazos de los cromosomas forman, ¿no es cierto?, como que se cruzan, como que están hechos cucharita, ¿no es cierto?, y una patita le changa a la otra, ¿no es cierto? En el momento en que los cromosomas se cruzan, se produce lo que se conoce justamente como entrecruzamiento y los puntos en donde ocurre ese cruce o ese overlapping entre las patitas de los cromosomas es lo que se conoce como quiasmas. Esos son los puntos de contacto. A veces en esos quiasmas se produce la ruptura del cromosoma y básicamente los cromosomas intercambian porciones de material, ¿ya? Esto es importante porque este proceso de formación de quiasmas de intercambio de material genético es lo que se conoce como recombinación y es uno de los procesos más importantes de generación de variabilidad genética en los individuos, ¿ya? Cuando los cromosomas homólogos ya están organizados en la placa metafásica de la metafase 1, ¿no es cierto? Permanecen todavía unidos por las coecinas y permanecen entrecruzados, ¿ya? Aquí ya el uso meiótico, en este caso, ¿no es cierto?, se ha formado y entonces los pares de cromosomas homólogos se van a pegar por los kinetocoros a las fibras del uso y entonces en la siguiente fase, en la anafase 1 de la meiosis, perdón, lo que se va a separar ya no son las cromátidas hermanas, sino que lo que se separa son los cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, cada cromosoma homólogo cada uno de los cromosomas homólogos de un par va a migrar hacia polos distintos. Eso quiere decir que este que migra hacia acá tiene 2 copias, ¿no es cierto?, de este cromosoma homólogo y 2 copias de este cromosoma homólogo. O sea, las cromátidas hermanas permanecen unidas, ¿ya? Lo importante aquí es que en la placa metafásica, en lo que ustedes veían aquí, los pares de cromosomas homólogos se distribuyen al azar.
no es que, por ejemplo, todos los azules quedan viendo hacia una célula y todos los rojos hacia la otra célula, sino que como se distribuyen al azar, a veces para el par 1, el cromosoma que viene del padre se va a una célula, el cromosoma que viene de la madre se va a la otra célula, y eso es súper aleatorio, eso cambia. Entonces, imagínense si ustedes tienen un organismo con 2 cromosomas, o sea, con dos pares de cromosomas homólogos, ¿no es cierto? El número de combinaciones que ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, de gametos distintos que pueden obtener es 2 a la 2. Es 2 elevado a la potencia 2. Ese es el número de combinaciones. ¿Ya? Entonces, en la anafase, las fibras del uso empiezan a recoger, ¿no es cierto?, los cromosomas, los cromosomas homólogos hacia extremos opuestos de la célula, y esta división esta repartición se da de manera completamente aleatoria, ¿ya? Finalmente, en la telofase de la primera fase de la meiosis, en la telofase 1, ya contamos, ¿no es cierto?, con células hijas que tienen reducido el número cromosómico, y en este caso es igual que en la mitosis, ¿no es cierto?, puede darse la restitución completa de la membrana nuclear, ¿no es cierto?, puede darse citoquinesis, pero generalmente algunas especies no lo hacen, y entonces en este caso ya terminamos con células que tienen primero la mitad del material genético y segundo tienen material genético que ya ha pasado por el proceso de recombinación, si es que se dio entrecruzamiento entre las cromátidas hermanas. Cuando arranca la meiosis 2, implica que estas 2 células no necesariamente pasaron por interfase. Puede o no haber una interfase, pero si es que existe una breve interfase entre la meiosis 1 y la meiosis 2, es una interfase que no tiene la fase S, la fase de duplicación de material. Tal vez lo único que hay es crecimiento celular para que cada gameto cuente, ¿no es cierto?, con todo lo que necesita para sobrevivir. Y entonces esta profase 2 pasa exactamente de la misma manera que la profase 1 y que la profase de la mitosis, ¿no es cierto? Se desintegra la membrana nuclear, se separan las fibras del uso y es una fase súper corta en realidad. En la metafase 2, aquí sí los cromosomas se van a alinear al azar en la placa metafásica y las cromátidas hermanas, ¿no es cierto?, se van a unir por el centrómero a las fibras del uso, ¿ya? En la siguiente fase, en la anafase 2, ya las cromátidas hermanas empiezan a ser repartidas, ¿no es cierto?, entre los 2 polos de las futuras células hijas. Y aquí entonces ya como se separan las cromátidas hermanas, nosotros ya vamos a generar células que tienen la mitad del material genético. Y finalmente, durante la telofase 2 de la meiosis 2, ¿no es cierto?, tenemos la restitución de la membrana celular alrededor del material genético, pero en este caso ya el material genético, como ustedes pueden ver, está reducido a la mitad. Cada uno de los gametos hereda una cromátida hermana de la tétrada de cromátidas hermanas formadas por los 2 cromosomas homólogos. Hasta ahí está claro, está súper entendido cómo funciona la meiosis y cómo funciona la mitosis, o tienen preguntas o algo que yo necesite repetirles. Yo por mi parte, profe, sí le entendí los 2 procesos. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces con esto cerramos toda esta unidad en realidad de reproducción y división celular. Ahorita con los chicos que tenemos laboratorio nos vemos en 5 minutitos. Voy a tomar algo porque ya me quedé sin voz.
No se olviden que entonces ustedes para la próxima clase voy a hacer un control chiquito que les voy a habilitar en línea el día jueves, ¿ya? El día jueves, tienen todo el día jueves para resolver ese control chiquitito. Ustedes tienen que consultar cuáles son las diferencias de los procesos de meiosis que ocurren en un individuo XX y cuáles son las diferencias con la meiosis que ocurre en un individuo que es XY, o sea, las diferencias de la meiosis entre hombres y mujeres para formar gametos, o sea, para formar óvulos y para formar espermatozoides, ¿ya? Listo, chicos, asumo que está entendido. Entonces, con los que tienen laboratorio nos vemos en 5 minutos. Yo voy a hacer todo lo posible por subirles esta charla el mismo día de hoy al aula virtual, pero mi internet está bien malo. Entonces, si hay clases que ustedes ven que no constan en el aula virtual, porfa, aunque sea por mensajito, me ponen para yo volver a cargar, porque se ha demorado un montón en cargar todos los videos. Listo, profe, gracias. Ya nos vemos Profe, en un una ratito. pregunta. Después Dime. de, esto de las tablas de los procesos de meiosis, son diferencias en sí que tenemos que hacer. Una tabla con Sí, las diferencias. es una tabla con las diferencias que existen entre la meiosis para producir espermatozoides y la meiosis para producir, ¿cómo se llama? Óvulos. Me olvidé. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Entonces nos vemos. Profe, igual una preguntita, mil disculpas. Dime. Con respecto a las diferencias, no sé si estoy bien, pero se refiere a la ovogénesis y a la espermatogénesis. Sí, señor. Listo, profe. Ya. Gracias. Listo. Entonces les dejo de compartir y con los chicos del laboratorio nos vemos en 5 minutos. Listo, profe, hasta luego. Gracias, Ya. profe. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Adiós. Luego.